Esta semana en el noticiero gastronómico reportan por lo menos en 3 estados del país la venta de tortilla pirata, lo que podría ser un peligro para la salud de los consumidores. Toda la información más adelante. La más grande coleccionista de archivos culinarios de Estados Unidos muere a los 89 años, una gran pérdida en la gastronomía estadounidense. En las notas curiosas, cobran en 180 pesos las quesadillas en una feria de Chiapas y las autoridades les cierran el local. Y en la sección de cultura gastronómica, empieza la nueva edición de la Feria de Chile Nogada en Calpan, el pueblo considerado como la cuna de la nuez de Castilla. Esta y más noticias a continuación. Hola, curiosos de la gastronomía, me da gusto darles la bienvenida nuevamente a este su noticiero gastronómico de Esencias, donde no solo les damos simple información, sino información con sazón. Pues empezamos el noticiero de hoy con una noticia que se viralizó en las redes sociales, pues se reportó que en estados como Coahuila, Sonora, Sinaloa estaban vendiendo tortilla falsa, y todo por el aumento del precio del maíz. De acuerdo con los representantes de este giro comercial, señalaron que habían personas que empezaron a vender estas tortillas hechas a base de olote, que es el corazón de la mazorca, o también de harina de maíz sin nixtamalizar, lo cual es muy peligroso, ya que podría traer enfermedades para la sociedad a la larga. Y además el equipo que utilizaban y el agua puede estar contaminada, por lo que representa un grave peligro para la salud de cualquiera que las coma. Pero si quieres tener más información sobre esto, lo tenemos en nuestra cuenta de TikTok, así que échale un vistazo. Hay que decir, como lo señalamos semanas pasadas, iban a aumentar el precio de algunos productos de la canasta básica, y el maíz no era la excepción. Por ello, el precio del kilo de la tortilla sigue creciendo. Hoy se encuentra en promedio entre 22 y 24 pesos en todo el país, pero ya ha llegado a 30 pesos el precio en lugares como Tampico, lo que representa quizás el máximo histórico que hemos pagado por una tortilla. Por ello, ante este caso de tortillas falsas, las autoridades indicaron que para evitar comprarlas, debemos asegurarnos de que donde las compremos podamos ver cómo las hacen, para asegurarnos de que lo hagan en lugares limpios. Asimismo, si la textura, el color y el sabor son diferentes a lo convencional, mejor no las comas. Y si ves que se rompen con facilidad o se cuartean muy rápido, es probable que sean tortillas falsas. Además, si el local las vende a un precio sumamente barato, como por ejemplo 12 pesos o algo por el estilo, sin contar los centros comerciales porque ellos tienen otros precios, sí, tal vez estemos hablando también de tortillas falsas o piratas. Solamente en Tlaxcala se registró que el precio estaba por ahí de 16 pesos, pero es probable que todas suban de nuevo en la siguiente semana. Así que recuerda, no compres en cualquier lugar porque a veces lo barato sale caro. Y entre otras noticias, pues sí, hace 7 años Domino's Pizza intentó llegar a Italia con altas esperanzas de que pudiera poner sus pizzas en el lugar donde se supone que fueron creadas, pero no funcionó. Pues después de lo que sucedido con la pandemia, la cuarentena y que empezaron a incrementar esos servicios de envío de comida, pues la competencia incrementó. Por lo que esta semana finalmente decidió anunciar que cerraba todas las sucursales que tenían en el país. Desde abril ya había anunciado la empresa que estaba en bancarrota en Italia, por lo que realmente estos últimos meses solo fue pues para agarrar las cosas e irse. El problema es que en Italia, donde la pizza es uno de los platillos más importantes, Domino's trató de competir contra los negocios locales. A pesar de que al inicio tenía la esperanza de hacer 800 sucursales, los pizzeros allá en Italia lograron obtener créditos para que no sufrieran tanto y llegaran a la bancarrota, entonces se pudieron mantener. Hay que decir que hay aproximadamente 63,000 establecimientos que venden pizzas en todo el país, y todos debido a la pandemia empezaron a enviar sus productos a través de estas aplicaciones, por lo que Domino's no pudo hacer nada al respecto y perdió. Así es, una mala experiencia para la firma pizzera que trató de entrar en donde había nacido la pizza. Y entre otras noticias, Janice Longon, una mujer judía a la que se le atribuyó tener la recopilación más grande de documentos históricos de la gastronomía estadounidense, falleció a los 89 años. La colección fue tan vasta que hasta se hizo un archivo culinario con su propio nombre. En esta colección, Janice presentó las prácticas culinarias de los estadounidenses a través de las décadas. Pero no solo eso, también dentro de su colección habían recetarios y libros de cocina que datan por ahí del siglo XIX y XX, a los cuales llamó libros de cocina de caridad. Su colección incluía los primeros libros de cocina de Estados Unidos y textos que van desde la época de 1796. Lo que hizo prácticamente fue hacer una crónica completa de la cultura culinaria de Estados Unidos. Impresionante.
Y vamos con las curiosas de la semana. Si creías que las quesadillas que venden cerca de tu casa eran caras, pues sí, siempre puede ser peor. Esto porque en la feria de Comitán en Chiapas denunciaron que hubo un local que vendían sus quesadillas en 180 pesos. Sí, muchísimo. Por lo que al comprar un par de quesadillas y 2 refrescos que también estaban al doble de precio, más 40 pesos de propina sugerida, pues las personas estaban pagando aproximadamente casi 500 pesos. Así que los clientes no se dejaron y llamaron a la Profeco, quienes hicieron una inspección local y cerraron el puesto. Asimismo, actualizaron el precio de los productos y lo pusieron a la vista de todos y pues señalaron a los locatarios que no se pasen de lanza y que pues no pueden obligar a las personas a dar propina, ya que esta es sugerida. Así que sí, esta historia nos da muchas cosas que aprender, pero la más importante, nunca pagues una quesadilla en 180 pesos. Y si un día te encuentras con una de ellas, mejor recuerdes lo que les pasó a esas personas que les cerraron el puesto. No se dejen. Y en otras noticias, el vendedor de chiles, Fernando Ventura, mostró un video en TikTok en donde señalaba cómo su puesto de chiles había crecido gracias al consejo de Salinas Pliego. En el video señala cómo él empezó con una caja de zapatos como caja registradora y un par de costales de chile. Pero gracias a este consejo aseguró que a veces hay que sacrificar a la familia y a los amigos y las fiestas para poder crecer tu proyecto. En otras palabras, hay que tener un gran compromiso. Y esa historia se viralizó en redes sociales y hoy podemos ver que al parecer pues ya tiene trabajadores y el local está bastante establecido. Así es, nunca está de más contar un par de historias de éxito, y más cuando hablamos de que este negocio da uno de los ingredientes más importantes de la gastronomía de México, el chile. Y vamos con la sección cultural. Por si no lo sabías, existe la Feria del Hongo. En este evento, que regresa después de 2 años de COVID, podrás encontrar una variedad de platillos hechos con este ingrediente. Desde sopas, hamburguesas, pozoles y, aunque no lo creas, también postres. Además habrá una serie de conferencias y talleres para que te enseñen cómo conseguir tus propios hongos en el bosque, creo. Y un concurso gastronómico donde ganará la persona que presente el mejor platillo que utilice este ingrediente, el hongo silvestre, al cual solo podrás inscribirte hasta el próximo lunes. Esta feria es gratuita y la podrás encontrar en el Corredor Cultural y Explanada de Coajimalpa, de 11 a 9 de la noche, y se llevará a cabo el próximo viernes hasta el domingo. Y lo decimos de una vez por si tienes la curiosidad de alguna de estas actividades que hemos dicho antes. Y entre otros eventos culturales, continúa la Feria del Chile en Nogada en Calpan, sí, en Puebla. El lugar conocido por ser el pueblo del chile en nogada y también como la cuna de la nuez de Castilla. La semana pasada fuimos a ver este lugar para registrar y ver lo que encontrábamos, y si eres de esas personas que te gusta preparar tus propios chiles en nogada en casa, te recomendamos asistir a este pueblo, ya que todas las personas que están alrededor venden prácticamente todos los ingredientes que necesitas para hacerlo. La feria se llevará a cabo hasta el 28 de agosto y podrás asistir entre viernes y domingo de aquí hasta que termine. El pueblo se encuentra a 20 minutos en auto de Cholula y podrás encontrar chiles en nogada de diferentes precios, desde 120 hasta 300 pesos. Y les recomiendo que si van, asegúrense de que la nogada que les den sea la que les prometen, porque a veces se las cambian solo para hacerlo un poco, creo que más económico. Pero si ustedes exigen la calidad del producto, estoy seguro que les va a gustar. O por lo menos esa fue mi experiencia. Pero realmente es un lugar donde podrás probar los chiles en nogada con ingredientes frescos, de eso no hay duda. Y con esta noticia nos despedimos. Muchas gracias por haber visto el noticiero del día de hoy y seguramente nos veremos en la siguiente semana con más noticias del mundo gastronómico. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chau.